desaparición forzada de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAP, Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ábalos y Francisco Salomón Aceves Gastelum, ha simbrado la conciencia colectiva de la sociedad jalisciense y mexicana. Nos ha recordado que vivimos en un estado que no tiene capacidad de brindarnos seguridad a todos sus ciudadanos, que somos frágiles y vulnerables ante el crimen organizado y que no es necesario meterse en problemas o dedicarse al crimen para perder la vida en nuestra ciudad. Basta con estar haciendo una tarea en un lugar equivocado. La Fiscalía de Jalisco ha construido una versión oficial a partir de indicios, pocas pruebas circunstanciales y cientos de declaraciones de testigos y presuntos culpables. Las familias, amigos y especialistas son escépticos ante la versión oficial y exigen que las investigaciones sigan y se arme de manera impecable el expediente. El gobernador Aristóteles Sandoval se ha comprometido a que así será. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema doloroso, un tema muy triste para la sociedad, para las familias de los jaliscienses, pero de todos los mexicanos. Como saben, en los últimos años, en los últimos meses, se ha incrementado las noticias y los hechos sobre personas desaparecidas. Aquí en Jalisco ha detonado un tema muy doloroso de unos jóvenes estudiantes que desaparecieron y que, bueno, ha suscitado una serie de manifestaciones, de expresiones, sobre todo de la comunidad de estudiantes de la universidad pública, de la Universidad de Guadalajara, de universidades privadas, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso le damos la bienvenida este día a Óscar Augusto. Óscar es presidente de la Sociedad de Estudiantes del ITESO. Bienvenido, Óscar. Gracias por el espacio, Mario. Sí, y también tenemos como invitado a Jesús Medina Varela, presidente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, ambos jóvenes que han estado dedicados en las últimas semanas y meses a este grave problema que nos preocupa, bueno, no solo a los jóvenes, sino a los padres, a la sociedad en general. Jesús, empezamos contigo. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué está ocurriendo en Jalisco? ¿Y cómo explicar que en este momento de nuestra vida, nuestra sociedad, estén desapareciendo personas, pero jóvenes, y que no sepamos qué está ocurriendo con ellos? Bueno, sí, principalmente decirle al auditorio, a las personas que nos están escuchando, gracias a este medio, que los desaparecidos no son tres. Los desaparecidos en este momento en Jalisco se cuentan por miles. Y eso es lo que le tiene que quedar muy claro a la audiencia, que no son tres jóvenes los que estaban desaparecidos. Jesús, ¿tenemos cifras? Dices miles, ¿de cuántos estamos hablando en Jalisco? Y no sé si tengas una cifra aproximada de cuántos desaparecidos hay en el país. Hasta este momento la cifra es incalculable. En el padrón nacional para desaparecidos, lo que está cuantificado de parte del Estado de Jalisco son más de 3,000 personas desaparecidas en el Estado, pero la cifra, hay estudios, investigaciones que se han hecho por parte desde investigadores, periodistas de investigación, por todas las carpetas que hay abiertas, podría superar los más de 5,000 desaparecidos en nuestro Estado. Esto quiere decir que Jalisco en este momento es el tercer Estado de la República que concentra uno de los mayores números de desaparecidos en el país. Y principalmente los desaparecidos se ensaña contra la juventud, porque más de una tercera parte de ellos, aquí en Jalisco y a nivel nacional, principalmente son jóvenes entre 14 y 29 años de edad, el mayor rango de desaparecidos. Entonces es un problema que está afectando profundamente a los jóvenes, no es un problema que nada más sea de tres compañeros. Además, esto tiene correlación con una espiral de violencia que en este momento estamos viviendo prácticamente la cúspide de la misma, porque en promedio cada 3 horas y media, acorde a datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hay muertes violentas en nuestra ciudad y en nuestro estado de Jalisco por estrangulamiento, por homicidio con arma blanca, con arma de fuego. Entonces, todo esto que se está cuantificando tiene una correlación muy fuerte entre el número de asesinatos que estamos viviendo en este momento en la ciudad, que es desproporcionado, es el año más violento que hemos vivido en nuestro estado, pero además con una suma de desaparecidos prácticamente inconcebible. Nosotros estamos muy preocupados, pero además esta historia que nos vinieron a contar
prácticamente de terror, donde no existe una justificación racional para haber desintegrado a 3 jóvenes en ácido. Nos parece que esto ya es la cúspide de la violencia y nosotros no nos íbamos a quedar como víctimas pasivas de brazos cruzados. Por eso nos hemos hecho un llamado muy fuerte a la movilización y a nivel nacional estamos exigiendo paz para que esto se acabe. Ya no puede seguir así en nuestro país. Muy bien, Jesús. Óscar, ¿por qué crees que se concentren estas altas cifras de desaparecidos, de la desaparición forzada, en los jóvenes? Principalmente en todo lo que va de esta estrategia que se implementó desde Felipe Calderón, los más afectados hemos sido la juventud. Podemos encontrar como muchas causas el tema de la falta de oportunidades, de los entornos violentos que van generando, y de alguna manera los jóvenes somos los más vulnerables ante el tema de no solamente el crimen organizado, pero también el tema de la delincuencia. No solamente está, por un lado, la parte de la desaparición. Si lo vemos desde un espectro más amplio, estamos hablando de un tema de violencia. Entonces también, si lo acotamos aquí en Jalisco, el tema de homicidios, el tema de asaltos, el tema de la inseguridad, la gran mayoría de los que padecemos esto somos los jóvenes. Entonces, me parece que es un tema que, si lo analizamos desde lejos, hay todo un entorno de violencia que lo que va generando es esto. A comparación de lo que decía Marco Valerio sobre criminalizar a la juventud, que la mayoría de los jóvenes que o desaparecían o eran víctimas de un homicidio tenían que ver con temas o de drogas o algo por el estilo, me parece que también se ha abordado mucho desde ese tema, ¿no? O sea, el tema de los jóvenes y cómo ante los distintos calificativos que nos van poniendo, que si los millennials, que los ninis, que como todas estas etiquetas que se han volcado hacia la juventud y ante la falta de oportunidades, como que por todos lados están como bombardeando de que la idea de que el joven actual en México no lee, no estudia, no trabaja y por esa misma falta de oportunidades es por la que genera. Pero creo que hay causas más de fondo que no se han atendido y tan no se han atendido que el problema ha incrementado y ahorita en las cifras oficiales somos el tercer estado con más desaparecidos. Pero si nos vamos a las investigaciones periodísticas o distintas organizaciones que han hecho aquí en Jalisco, somos el segundo con más desaparecidos a nivel nacional y el tercero donde desaparecen más jóvenes, solamente detrás de Tamaulipas y del Estado de México. Óscar, ¿las cifras oficiales quién las genera? Las cifras oficiales están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas y es a partir de las denuncias que se generan. Cabe destacar que en la mayoría de los casos no se denuncia por miedo ante lo que puede ocurrir o por la desconfianza que existe en las mismas autoridades a darle un seguimiento a un tema tan delicado. Y Jesús, ¿las instituciones están rebasadas con este tema? ¿Los gobiernos le han quedado de ver a la sociedad, a los jóvenes? ¿Qué está ocurriendo? ¿No se está garantizando la seguridad de la gente? Sí, si me lo permites, yo quisiera complementar también un poco lo que le comentabas a Óscar, porque considero que hay 4 grandes variables y precisamente coinciden con esto que tú mencionas. El Estado está rebasado y hay que aceptarlo. Nosotros toda esta lucha que hemos emprendido es para que haya un reconocimiento tácito de que la estrategia como se abordó el tema de la seguridad en el país fracasó, no funcionó, no sirvió. ¿Cuáles son los resultados de ello? Pues todo esto que te estamos platicando en este momento, que es el dolor de tantas familias, de tantos miles de muertos, como si viviéramos en un país en guerra prácticamente, que esto es todavía las cifras son peor, de desplazados, de desaparecidos, y tiene que haber un reconocimiento ya en este momento de que la autoridad no nos ha podido garantizar la seguridad. ¿Cuál es la principal función del Estado? Garantizar la seguridad a sus ciudadanos, garantizar la paz y el derecho a la vida. En este momento no nos lo están garantizando a los jóvenes, no nos lo están garantizando a la ciudadanía. Y eso hay que dejarlo muy claro. En este momento lo que estamos viendo son los principios muy claros y evidentes de un potencial Estado fallido. Eso es lo que tenemos ante nuestros ojos en este momento. Yo quisiera complementar un poco lo que decía Óscar. Yo concibo 4 grandes variables que se conjuntaron y en este momento tenemos un gran desastre en nuestro país prácticamente. México es una de las principales potencias del mundo económicas, figura entre las principales 10 economías del planeta. Pero además, acorde al coeficiente de Gini, nosotros es uno de los países más desiguales del mundo.
Este figura entre los países más desiguales del mundo, un país que tiene más de 60 millones de pobres, acorde a lo que menciona el Coneval. Eso es sumamente drástico. Eso es un caldo de cultivo propicio para la situación que tenemos en este momento. Segundo, y es muy importante decirlo, el tema de la educación. Aquí los jóvenes, desde que entran a secundaria, hay una brecha muy grande de jóvenes que se quedan sin posibilidades de estudiar o de acceder a estudios. En nivel de bachillerato no tenemos cobertura del 100% en el bachillerato, estamos oscilando por encima del 60% y hay una gran brecha, pero de ese 60%, solo el 40% va a lograr entrar a una licenciatura. Es decir, todo un gran número de estudiantes se va a quedar fuera, de jóvenes sin tener posibilidades de acceder al estudio o a un trabajo, un salario digno y bien remunerado. Tercero, cómo se abordó el tema del narcotráfico en nuestro país fue de manera frontal. Hoy tienen que reconocer que esta estrategia falló y bueno, pues prácticamente no se abordó desde un sentido de la demanda, se abordó en un sentido desde la oferta. Siempre va a haber quien esté ofertando mientras hay una demanda y nunca reconocimos que este no era un problema nada más de combate frontal, sino un tema de salud pública del país. Y cuarto, las instituciones corruptas que tenemos prácticamente coludidas en gran medida con el crimen organizado, que tiene una gran capacidad económica en este momento para estar ofertando lo que no da el Estado. ¿Qué? Trabajo, dinero, recursos y bueno, los jóvenes en este momento prácticamente cooptados por las bandas criminales en nuestro país. Eso es muy preocupante. Oscar, antes de irnos al corte, ¿coincides con el diagnóstico que plantea Jesús? Pero sobre todo me interesaría saber, ¿por dónde van las soluciones a este problema? ¿Hacia dónde tiene que voltear a ver el gobierno y las instituciones del Estado? Totalmente, me parece que el tema de la falta de oportunidades es clave y la desigualdad, porque no solamente lo hemos visto aquí en Jalisco, sino en todo el país. La problemática de los desaparecidos no es algo que haya ocurrido a partir de la desaparición de nuestros 3 compañeros del CAP, como lo planteaba Jesús. Es algo que incluso hay familias que llevan años desde el sexenio de Emilio González Márquez buscando a sus familiares. Y en todo México también hay distintos colectivos que han estado en lucha desde hace muchos años exigiendo justicia y buscando a sus familias. Entonces me parece que hay un tema de fondo que tiene que ver, sí, con la falta de oportunidades en torno a lo educativo, en torno a lo laboral y eso por un lado. Por el otro también el tema de la desigualdad. Un egresado promedio con licenciatura que sale de cualquier universidad en promedio anda ganando aproximadamente unos 8,000 pesos. Y si eso lo comparamos con una oferta del narcotráfico por algún tipo de trabajo o en algún otro negocio, obviamente para el joven y para cualquier persona es más sencillo elegir ese camino ante un sistema y ante un Estado que no te genera el piso común y oportunidades básicas para poderte desarrollar independientemente del estado en el que estemos. Muchas gracias, Oscar. Ahorita continuamos, regresamos, vamos a un corte. Estamos hablando con Oscar Augusto Juárez, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO, y también con Jesús Medina Varela, presidente de la FEU. Regresamos. Continuamos, estamos hablando de la desaparición forzada de jóvenes en Jalisco y estábamos platicando con Jesús Medina Varela, presidente de la FEU. Jesús, hemos visto y nos ha llamado mucho la atención que en los últimos días y semanas se han unido, ¿no?, una gran cantidad de jóvenes, sobre todo liderados por ustedes, ¿no?, jóvenes que tienen representaciones estudiantiles, pero también hemos sabido que hay jóvenes incluso que no son estudiantes que se han sumado a estas manifestaciones, ¿no? ¿A qué se debe que hayan decidido salir a las calles, levantar la voz, expresarse por esta situación tan grave? Sí, bueno, primero decir que hay que reconocer que el hartazgo y toda esa energía que se ha canalizado ha sido sumamente, la conversación fue a través de redes, fue a través de una articulación que se empezó a generar por medio de las redes sociales, se empezaron a convocar en espacios, empezó a haber un gran diálogo, debates, hay en todos lados en este momento. Yo creo que no hay familia que no discuta este tema a la hora de la cena o cuando se pueden juntar todos. O sea, hay una gran conversación sobre este tema aquí en Jalisco que me parece que penetró profundamente a todas las familias de nuestro estado. Esto no tiene nada que ver ni con Oscar ni conmigo, es algo que nos rebasa. Lo que nosotros quisimos hacer fue asumir nuestra parte y estamos contribuyendo y colaborando en un tema que es sumamente delicado para este momento. Pero todo fue una articulación y todas estas movilizaciones que hemos visto, muy espontáneas, hay que reconocer la participación activa de las personas preocupadas por lo que está pasando en este momento, pero lo importante es ver
toda esta energía que hay en este momento, toda esta preocupación que tiene el gobierno del Estado, el gobierno federal, ¿cómo puede canalizarse en algo positivo? ¿A qué me refiero con algo positivo? ¿Sí los sientes preocupados a los gobiernos? ¿Sí están interesados? ¿Sí los han escuchado? Totalmente, pero no porque les nazca. Es decir, nunca nos habían demostrado preocupación, porque era un tema que ya estaba ahí. Están preocupados porque hay una gran visibilización de parte de los medios de comunicación, la ciudadanía está muy enojada, las redes todos los días se les está cuestionando en este momento, y claro que están preocupados, pero por la presión que hemos logrado articular las personas. Si no, prácticamente estos 3 compañeros, lo que fuera de ellos en este momento es una cifra más. Nunca nos hubiéramos enterado nadie, no hubiera pasado nada, como no pasaba nada en este país cuando ya estaban desapareciendo miles de personas. Por eso les preocupa, no por otra cuestión. Claro que la movilización es lo que ha logrado que en este momento tengamos este problema tan visible, que desconocemos el tamaño del mismo. ¿Por qué? Porque las cifras oficiales no coinciden con las de la investigación. Ellos tienen que comprometerse primero puntualmente, ser transparentes con el tema, y bueno, pues claro que le hemos puesto una lupa, que me parece que no es suficiente. Tenemos que poner una lupa internacional a Jalisco. Nosotros creemos que sería muy factible y benéfico para nuestro Estado que en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrara para ver el tema de las desapariciones en nuestro Estado. Pero bueno, son planteamientos que hemos venido conversando y que tenemos en la mesa y que posteriormente estaremos empujando, porque esto no se queda aquí. Oscar, ¿qué siguen? ¿Van a continuar manifestándose? ¿Van a hacer marchas? ¿Qué planes tienen hacia el corto y mediano plazo? De entrada, y aprovecho el espacio para hacer la invitación, el viernes 4 de mayo, el colectivo de FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, va a llevar a cabo una manifestación de Plaza de la República a la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes la Glorieta de los Niños Héroes. Es a las 6 de la tarde. ¿Cuál es la Plaza de la República? La Plaza de la República es la que está ahí en Avenida México y Chapultepec, donde estaba, hay un súper, que ya no es súper, ahí en mero. Y pues invitar a la población a que se una. De entrada hay que ser como muy puntuales. Se le dio una gran visibilidad al tema de los desaparecidos a partir de nuestros 3 compañeros del CAP, porque me parece que como tal es un tema que nos interpela a los jóvenes de aquí de Jalisco. Digo, en su momento también en 2014 salimos a marchar indignados por el tema de Ayotzinapa, pero Ayotzinapa está a 900 kilómetros. El CAP está en una zona donde regularmente frecuentamos los jóvenes. Los 3 compañeros compartían círculos sociales que nosotros también tenemos. Incluso en lo personal en el ITESO, varios maestros del ITESO que dan ahí clases en la misma materia de artes audiovisuales la daban o la dan en el CAP. Entonces hay como mucha relación que creo que nos confronta de manera más directa y nos hace poner como la lupa en todo este tema, que insisto, no son solamente 3, hay miles y miles. Si lo ponemos en el porcentaje de México, según un trabajo que hizo Data Cívica, cada 90 minutos desaparece una persona en México. Y si a esto le sumamos la cultura de no denuncia por miedo, por desconfianza en las autoridades, hay muchas personas que no denuncian también porque hay un tema de criminalización en torno a la persona que desaparece. Se ha construido un discurso por parte del mismo gobierno de que los malos son los que están en estos temas y que las personas que están en malos pasos. Entonces, esto ya se ha hecho como parte de las conversaciones cotidianas, es que estaba en malos pasos, sí, es que seguramente se lo buscó y se lo merece. Exacto. ¿No? Entonces, a partir de esto, las personas no denuncian, uno por temor de lo que pueda pasar, porque no saben dónde está su familiar y lo que puede ocurrir con él, y la otra por la criminalización que existe en torno a este tema, que es un tema muy delicado. Lo que sigue es seguir trabajando. Afortunadamente ha habido una buena comunicación entre las universidades a través de la red, y que es la red interuniversitaria, que actualmente está integrada por la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el TEC de Monterrey, la UNIVA y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hemos acompañado este proceso desde que inició, y el ejemplo más claro fue la manifestación llevada a cabo el jueves pasado, donde salimos miles de jóvenes a exigir justicia, pero sobre todo a pedir un alto, ni un estudiante más en Jalisco desaparecido. Lo que toca también es que las universidades le entren al tema, y para eso mismo ese día hicimos un llamado, y lo vamos a seguir, en torno a mesas de trabajo, porque la verdad es que no existen protocolos en torno a esto. La gran mayoría no sabemos qué hacer si desaparece un familiar, la gran mayoría no sabemos qué hacer, con quién ir,
de qué manera llevar a cabo el proceso y sobre todo un respaldo. Me parece que es muy importante que exista un respaldo a las familias y el respaldo tiene que surgir de los círculos más inmediatos. Entonces, en el caso de que desaparezca algún estudiante de alguno de los campus que ya mencionamos, e incluso de universidades que no pertenecen a esta red, tener un protocolo de acompañamiento en primera intención de prevención, que eso es muy importante, que es algo que las universidades tenemos que poner el ojo, porque el gobierno no lo va a hacer y las universidades me parece que tenemos la infraestructura, los académicos y experiencia en torno a distintos temas de seguridad, de ciudad, en materia económica, el cual podemos generar ahí protocolos, pero también qué hacer en caso de que alguien desaparezca. No podemos esperar más tiempo a que el día de mañana, bueno, en esa misma semana desapareció dos chicos de la UDG, pero en el caso de las demás universidades, que aparentemente este es un tema que antes no se tocaba porque no pasaba, solamente ocurría en ciertos estados que visiblemente tenían una guerra contra el narcotráfico, solamente ocurría acá, y Jalisco era una tierra neutral, Jalisco era capital de la innovación y aquí no pasaba nada, pero vemos que sí pasa, tanto que estamos en las primeras cifras de desaparecidos. Entonces tenemos que hacer algo desde las universidades, desde la sociedad organizada y empezar a fomentar esta unión que antes no existía, una comunicación clara, con puentes y con ventanas más abiertas para apoyarnos y no sabernos solos, porque es un tema que no distingue de estratos socioeconómicos, ni de escuelas públicas, ni de escuelas privadas, y hoy más que nunca tenemos que estar unidos en torno a esto que nos está afectando como jaliscienses. Jesús, qué bueno que están en este diálogo y que están construyendo una red, pero bueno, también recientemente tenemos una fiscalía de desaparecidos, ya hay un fiscal. ¿Qué expectativa podemos tener de esta nueva institución? De entrada, nosotros, yo no me he cansado de decirle por todos los medios al fiscal de desaparecidos que cuenta con todo el respaldo de la FEU, de la Universidad de Guadalajara, de nuestros académicos, investigadores. No he tenido la posibilidad hasta este momento de reunirme con él. Ya le manifesté de manera personal que cuando quiera cuenta con nosotros para la labor titánica que va a tener él en este momento. Yo creo que la labor más compleja y difícil de abordar, que no es tarea de un solo hombre, tiene que ver con todo un contexto en el que estamos. Esta Fiscalía para Desaparecidos se acaba de nombrar hace 3 semanas y se nombró también por la presión que hemos generado. El Comité Estatal de Búsqueda se acaba de sacar la convocatoria apenas la semana pasada, cuando el plazo ya había vencido desde hace 2 semanas, acorde a la ley en materia de desaparición forzada y desaparición por parte de particulares. Ya se había publicado que Jalisco tenía que tener un comité estatal de búsqueda funcionando. Ningún estado de la República lo ha instalado. En este momento, por la presión aquí, se está logrando tratar de que se instale, pero nos parece que de entrada nosotros todo lo que tenía que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro estado, y al igual que en todo el país, no era más que una simulación. Es decir, no estaban buscando a nadie. ¿Por qué buscaron a estos 3 jóvenes? Debido a la presión que se está ejerciendo y la visibilización que cobró el caso. ¿Qué tenemos que buscar nosotros con toda esta movilización que estamos haciendo? A mí me parece que 2 cosas. La primera, que esta fiscalía funcione y que tiene que funcionar en todo sentido. La articulación que tiene que tener la capacidad técnica, operativa, tecnológica, solo tiene 17.200.000 pesos aprobados por el Congreso del Estado. Con eso no vas a buscar a más de 3,000 desaparecidos, mucho menos cuando en las campañas se están gastando más de 400 millones de pesos aquí en el estado de Jalisco. Es decir, se ve cuáles son las prioridades y no era la búsqueda de las personas desaparecidas, sino era hacer campañas. De entrada eso no puede seguir así. Y lo segundo que tenemos que poner sobre la mesa, los jóvenes, en toda la movilización, es cómo le va a hacer el Estado, cómo le van a hacer los que aspiran a gobernar en este momento para que nunca más, nunca vuelva a desaparecer un joven en nuestro estado y en nuestro país. Y eso que tiene que ver con una discusión más amplia, tiene que ser con el enfoque con el que se ha abordado la seguridad, que en este momento ha sido incorrecto. Yo termino con una conclusión y se lo decimos desde aquí al gobierno del estado, y que nosotros, es nuestro sentir de los jóvenes: las tragedias no se cierran por decreto y eso nosotros no lo vamos a permitir. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias, y maestro. Los estaremos invitando. Este es un programa que se preocupa por los problemas de la gente y buscar, pues, darles visibilidad a esto, ¿no? Los estaremos invitando para que nos sigan platicando y al auditorio qué está ocurriendo. Óscar, antes de irnos, ¿cómo se sienten los jóvenes? ¿Qué te dicen tus compañeros ahora que has tenido la oportunidad de reunirte incluso con estudiantes de otras universidades? ¿Están preocupados? ¿Tienen temor? ¿Hay miedo? Por supuesto que debe haber indignación. ¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes en este momento? Mira, Mario, yo creo que en general el decir que no hay miedo en torno a esto sería decir mentiras, porque
si de entrada nos da miedo salir y que nos asalten, ahora imagínate el caso de salir y que nos desaparezcan y no llegar a donde estábamos previendo en un momento. Creo que hay un miedo, hay una incertidumbre, sobre todo creo que la incertidumbre lo deja el papel de la Fiscalía, el papel del Estado en torno a la investigación. Las dudas que genera todo lo que expusieron el lunes pasado en la rueda de prensa y de la manera en la cual se ha comunicado en los distintos medios de comunicación, me parece que eso va generando como dudas y sobre todo no es de gratis porque el papel de la Fiscalía en distintos casos de desaparición, las mismas familias te lo cuentan, ha sido un papel que ha brillado por su ausencia, que ha ocultado información, que solamente ha generado como rodeos en ciertos puntos, entonces me parece que es como un papel muy endeble y eso genera incertidumbre. Oscar, se nos terminó el tiempo, muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Siempre a esta su casa, el Canal 44. Jesús, Oscar, los invitaremos después. Gracias al auditorio y bueno, los esperamos la siguiente semana en un programa más de Visión Académica. Hasta pronto.